¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque lo intentas una y otra vez, ciertos patrones emocionales te frenan como si estuvieras atrapado en un bucle invisible? Hoy vamos a romper ese ciclo. Durante las próximas 2 horas vas a descubrir cómo tu infancia moldeó tu forma de amar, de reaccionar, y hasta tu capacidad de mantener disciplina y éxito personal. Esta guía no es teoría vacía, es el mapa mental que puede cambiar cómo te relacionas contigo y con los demás para siempre. ¿A qué hora nos encontramos hoy y desde qué rincón del mundo estás escuchando este compromiso contigo mismo? Déjamelo en los comentarios. Ahora sí, vamos a buscar juntos el primer punto. Imagina por un momento que toda tu vida emocional funciona como un sistema operativo que se instaló cuando eras pequeño, mucho antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlo. Ese sistema, silencioso pero poderoso, decide cómo interpretas las palabras de los demás, cómo reaccionas al conflicto, qué entiendes por amor y hasta qué tipo de personas te atraen. No lo elegiste tú. Se formó observando cómo te miraban, cómo te hablaban, cómo respondían a tus necesidades, y cómo aprendiste a protegerte. Ese sistema es tan automático que, de adulto, puedes sentir que simplemente eres así, cuando en realidad estás repitiendo un patrón aprendido. Y lo más fascinante es que ese patrón no está escrito en piedra, se puede reprogramar, pero primero necesitas verlo con claridad. Cuando un niño crece en un entorno estable, donde sus emociones son validadas y su malestar es atendido con coherencia, su mente construye un modelo interno donde el mundo es un lugar seguro y las personas son accesibles. Ese niño, convertido en adulto, tiende a confiar, a pedir ayuda cuando la necesita y a sentirse digno de amor. Pero si la historia fue distinta, si hubo respuestas frías, impredecibles o directamente ausentes, el cerebro aprendió otra cosa. Aprendió que para sobrevivir emocionalmente debía adaptarse. Y esa adaptación, que en su momento fue una estrategia brillante, puede convertirse años después en un filtro que distorsiona tus relaciones. Tal vez reconoces esa sensación de estar siempre evaluando si estás molestando. O ese impulso de alejarte cuando alguien quiere acercarse más de lo que te sientes cómodo. O ese nudo en el pecho cuando tu pareja tarda demasiado en responder un mensaje y tu mente empieza a construir un guión catastrófico. Nada de eso aparece de la nada. Son interpretaciones automáticas basadas en experiencias pasadas que el cerebro guarda como referencia. Lo importante es entender que no son defectos, sino mecanismos de protección que alguna vez tuvieron sentido. Y si lo miras desde ahí, quizás empieces a notar que lo que hoy te complica la vida fue, en realidad, una forma muy inteligente de sobrevivir emocionalmente cuando eras pequeño. La clave está en que este modelo interno funciona como un lente. Si tu lente está teñido de inseguridad, interpretas la neutralidad como rechazo. Si está teñido de miedo, ves peligro donde solo hay incertidumbre. Y si está teñido de autoexigencia, te culpas incluso por necesidades humanas básicas como descansar o pedir cariño. El primer paso para cambiar no es criticarte, sino observar ese lente con curiosidad, como quien examina una herramienta antigua para entender cómo funciona. Pregúntate, ¿esta reacción es mía, o es la copia de un patrón que aprendí cuando apenas estaba descubriendo el mundo? Los estudios en neurociencia afectiva muestran que el cerebro adulto posee neuroplasticidad, la capacidad de reorganizar conexiones cuando recibe nuevas experiencias emocionales sostenidas en el tiempo. Eso significa que no estás condenado a repetir los mismos errores relacionales ni a sentir el mismo peso emocional cada vez que surge un conflicto. Lo que sí necesitas es empezar a dar pequeñas señales a tu cerebro de que ese antiguo guión puede ser actualizado. Y no se trata de cambiar de un día para otro, sino de ir construyendo microexperiencias que contradigan la narrativa antigua. Como permitirte expresar algo que normalmente te callarías. Como tolerar unos segundos más de cercanía antes de retirarte. Como preguntarte si realmente tienes alguna evidencia para pensar que te van a abandonar, o si es un recuerdo activado, no un peligro real. Cuando empiezas a crear estas pequeñas grietas en los patrones antiguos, sucede algo precioso. El modelo interno deja de funcionar como un bloque rígido y empieza a flexibilizarse. La mente, que antes reaccionaba desde el pasado, empieza a elegir desde el presente. Y ahí es donde surge la verdadera autonomía emocional. No se trata de negar tu historia, sino de dejar de ser prisionero de ella. Porque el adulto que eres hoy ya tiene recursos que el niño que fuiste nunca tuvo. Capacidad de análisis, independencia, relaciones más saludables y la posibilidad de alejarte de entornos dañinos. Ese poder no siempre lo sientes, pero lo tienes.
Un ejercicio que puede ayudarte es observar tus reacciones automáticas como si fueran mensajes antiguos guardados en tu buzón. Cuando llega una emoción intensa, en vez de actuar de inmediato, imagina que estás leyendo una carta que dice, esto es peligroso, aléjate, o esto es abandono, preocúpate, o no eres suficiente, es tu culpa. Luego pregúntate, ¿de verdad esta carta está dirigida al adulto que soy ahora, o está dirigida al niño que una vez necesitó protección? Ese pequeño espacio de reflexión crea una brecha entre tú y el patrón, y en esa brecha nace la libertad de elegir una respuesta diferente. Con el tiempo, esa práctica transforma el modelo interno, lo vuelve más estable, menos reactivo y mucho más justo contigo mismo. Descubres que puedes vincularte sin desaparecer, que puedes pedir sin sentirte una carga, que puedes amar sin vivir en alerta. Y lo más poderoso de todo, descubres que no estás roto, solo estás reescribiendo un mapa emocional que se dibujó demasiado pronto. Cuando entiendes eso, cada pequeño cambio deja de parecer un esfuerzo agotador y se convierte en un acto de reparación profunda contigo mismo, casi como decir, esto es lo que merezco, y estoy aprendiendo a permitirlo. Hay una parte de ti que reacciona antes de que pienses, como si llevaras dentro un GPS emocional que decide hacia dónde dirigirte sin pedir permiso. Ese mapa interno se formó mucho antes de que pudieras poner palabras a tus emociones. Se construyó con miradas, tonos de voz, silencios, caricias, discusiones, todas esas experiencias tempranas que tu cerebro infantil convirtió en coordenadas afectivas para orientarse en el mundo. Y aunque creciste, ese mapa quedó allí, funcionando en segundo plano, guiando tus impulsos, tus miedos, tu forma de buscar afecto y tu tolerancia a la cercanía o la distancia. Lo curioso es que este mapa no está compuesto de ideas racionales, sino de sensaciones. Por eso a veces te sientes incómodo sin saber por qué, o te notas estresado en situaciones que objetivamente no son tan graves. Es el cuerpo recordando rutas antiguas, como si estuviera diciendo, esta dirección ya la conozco y no terminó bien. Y a veces, al revés, te encuentras repitiendo vínculos que no te hacen bien, porque el mapa te indica que ese camino es familiar, aunque sea doloroso. El cerebro prioriza lo conocido sobre lo saludable, al menos hasta que le enseñamos una forma alternativa de orientarse. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a mirar tus reacciones desde otro ángulo. La ansiedad que sientes cuando alguien se aleja no es un defecto, es tu mapa advirtiéndote de una pérdida que quizá ya viviste. La incomodidad ante la intimidad no es frialdad, es tu mapa recordándote que abrirte una vez tuvo un costo emocional. Y ese patrón obsesivo de intentar agradar o complacer tampoco nació en la adultez. Fue una ruta que aprendiste para mantener cierta seguridad en un ambiente que quizá no siempre la ofrecía. Nada de eso te define, son simplemente caminos pretrazados. Lo poderoso es que, aunque el mapa sea subconsciente, no está bloqueado. Se puede actualizar. El cerebro, gracias a la neuroplasticidad, puede redibujar sus rutas si le da señales claras y repetitivas de que es seguro avanzar por territorios nuevos. Y este proceso no empieza cambiando tus emociones, sino cambiando tu conciencia sobre ellas. Cada vez que reconoces una reacción automática y la miras con curiosidad en vez de juicio, estás diciéndole a tu mente, no necesito seguir esta ruta siempre. Puedo elegir otra. Un paso clave es aprender a diferenciar lo que sientes hoy de lo que estás repitiendo del ayer. Por ejemplo, cuando alguien no responde un mensaje y sientes ese vacío incómodo, pregúntate, ¿qué parte de mí cree que esto es una amenaza real? A veces descubrirás que no es el adulto quien está reaccionando, sino una versión más joven que aprendió a mantenerse alerta para no perder conexión. Esta distinción parece pequeña, pero genera transformaciones profundas, porque coloca tu atención en el presente en lugar de dejar que el pasado conduzca tu vida. Otra práctica poderosa es prestar atención a tu cuerpo. El mapa subconsciente se expresa más en sensaciones que en pensamientos. El corazón acelerado, la tensión en los hombros, el nudo en la garganta, todos son indicadores de rutas emocionales que se están activando. Cuando te detienes y respiras sin intentar huir de esa sensación, estás enviando un mensaje nuevo a tu sistema nervioso. Estás reescribiendo la ruta con calma, en lugar de seguir el camino de alarma. No necesitas forzarte a sentir lo contrario, solo necesitas permitirte sentir sin escapar. Esa pausa, por pequeña que sea, crea nuevas conexiones neuronales. También es útil observar tus elecciones recurrentes. A veces, tu mapa te empuja hacia personas que despiertan las mismas heridas que intentas evitar. No porque lo quieras,
sino porque tu sistema emocional identifica lo familiar como lo normal. Detectar esos patrones sin culparte es una forma de iluminar esas zonas oscuras del mapa que necesitan ser redibujadas. Y cuando empiezas a rodearte de personas que te tratan con amabilidad, coherencia y estabilidad, tu mente aprende nuevas rutas. Con el tiempo, lo que antes parecía extraño, la calma, la reciprocidad, el cariño sin condiciones, empieza a sentirse más natural. Actualizar tu mapa afectivo no significa borrar tu historia, sino reinterpretarla. Significa admitir que hubo caminos que aprendiste por necesidad, pero que hoy ya no cumplen la función de protegerte, sino de limitarte. Significa reconocer que no eres tu reacción automática, sino quien tiene la capacidad de observarla y transformarla. Y esa distinción es libertad pura. Cada pequeña experiencia nueva, una conversación honesta, un límite bien puesto, un acto de autocuidado, una decisión tomada desde la calma, es como dibujar una nueva línea en ese mapa. No importa si al principio te pierdes un poco, perderte también es parte del proceso de crear una nueva geografía emocional. Lo importante es que estás avanzando hacia un territorio donde tus elecciones no estén dictadas por rutas antiguas, sino por quien realmente quieres ser. Y cuando empiezas a navegar con esa claridad, descubres que tu mundo interno puede expandirse mucho más de lo que alguna vez imaginaste. Hay una habilidad que todos usamos a diario aunque casi nunca la nombramos, la forma en que manejamos lo que sentimos. No nacemos sabiendo regular nuestras emociones, lo aprendemos observando cómo quienes nos rodeaban respondían a nuestras necesidades, a nuestros llantos, a nuestros miedos y a nuestras alegrías. Si creciste en un entorno donde tus emociones eran acompañadas, entendidas y sostenidas, tu cerebro aprendió a calmarlas con más facilidad. Pero si las respuestas fueron frías, inconsistentes o abrumadoras, tu sistema interno tuvo que improvisar estrategias para protegerse, estrategias que quizás hoy te dificultan pedir ayuda, confiar o incluso sentir sin miedo. La regulación emocional aprendida no es una técnica, sino un reflejo profundo. Cuando eras pequeño, tu sistema nervioso aún no sabía volver a la calma por sí mismo. Necesitabas lo que en psicología se llama corregulación, la capacidad de alguien adulto de prestarte su estabilidad. Una voz tranquila, un abrazo, una presencia disponible, eso le enseñaba a tu cuerpo que la emoción no era peligrosa. Pero cuando esa corregulación faltó o fue inconsistente, tu mente aprendió a contener la emoción de otras maneras, reprimiéndola, desconectándote, distrayéndote en exceso o buscando aprobación compulsivamente. Esas rutas se vuelven automáticas y pueden seguir activándose en la adultez incluso cuando ya no te sirven. Lo más importante es que nada de esto es un defecto de carácter. Es una huella. Una forma que encontró tu cuerpo para no desbordarse. Pero ahora que eres adulto, tienes la oportunidad de enseñarle nuevas maneras de sostenerse, formas más sanas, más conscientes y menos agotadoras. Y ese proceso empieza reconociendo qué haces hoy cuando una emoción aparece. ¿Te tensas? ¿La escondes? ¿Actúas impulsivamente? ¿Te enfadas contigo mismo por sentirla? Cada una de esas respuestas es un eco de lo que aprendiste, no una condena. La clave para transformar estas respuestas está en observar tu emoción como algo que llega, no como algo que te define. Mucha gente teme sentir tristeza, enfado o vulnerabilidad porque para ellos siempre significó peligro, significó rechazo, soledad o críticas. Pero una emoción, en sí misma, no es una amenaza. Es un mensaje del cuerpo. Y cuando aprendes a recibirlo sin pelear con él, algo cambia profundamente. La emoción se mueve, se procesa y termina perdiendo intensidad. La lucha interna siempre la hace más poderosa, la presencia calmada la libera. Un ejercicio útil consiste en prestar atención a las primeras señales de activación. Tal vez tu respiración se acelera, tal vez tus manos se tensan, tal vez tu mente empieza a imaginar escenarios catastróficos. Antes, estas señales eran el inicio del caos emocional. Hoy pueden convertirse en tu invitación a pausar. No tienes que resolver nada en ese instante, solo necesitas reconocer lo que ocurre. Puedes decirte mentalmente, mi cuerpo está reaccionando. Puedo acompañarlo. Esa frase, sencilla pero consciente, comienza a reconstruir la seguridad interna que quizá faltó en tu infancia. Otro paso importante es permitirte sentir sin juicio. En lugar de decirte no debería sentir esto o estoy exagerando, intenta preguntarte, ¿qué necesita esta emoción de mí ahora mismo? A veces es descanso,
a veces un límite claro, a veces un momento de silencio o una conversación honesta. Cuando te tratas con esa suavidad, estás ofreciéndote la misma corregulación que un niño habría necesitado. Estás enseñando a tu sistema nervioso que no estás solo dentro de tu emoción, que hay una parte adulta capaz de sostenerla. Con el tiempo, empiezas a notar que las emociones ya no te arrastran con la misma fuerza. No porque dejen de aparecer, sino porque tu relación con ellas cambia. Aprendes que puedes sentir sin colapsar, que puedes estar incómodo sin huir, que puedes tener miedo sin que eso signifique que estás en peligro. Esta capacidad, la de mantenerte contigo mismo incluso en medio de la tormenta, es una de las habilidades emocionales más poderosas que existen. No viene de evitar lo que sientes, sino de acompañarlo. También es transformador practicar la autorregulación en momentos en los que no estás desbordado. Cosas tan simples como respirar profundamente durante un minuto, caminar con atención plena, escribir lo que sientes sin filtros o hablar contigo de forma amable, fortalecen tu sistema interno. Son pequeñas dosis de estabilidad que, repetidas, reconstruyen rutas neuronales más seguras y flexibles. Poco a poco, tu cuerpo aprende que la calma está disponible, no como un concepto, sino como una experiencia real. Y quizás lo más liberador es comprender que regular tus emociones no te desconecta de los demás. Al contrario, te permite relacionarte desde un lugar más estable. Cuando no estás atrapado en la intensidad del pasado, puedes escuchar mejor, expresar mejor, amar mejor y poner límites con más claridad. La regulación emocional adulta no borra tus heridas infantiles, pero sí crea un espacio interior donde ya no gobiernan tus relaciones ni tus decisiones. Todo este proceso requiere paciencia, porque estás reeducando sistemas que llevan décadas funcionando en automático. Pero cada pequeño avance, cada emoción acompañada, cada reacción que transformas en una respuesta consciente, te acerca a una vida donde tu mundo interno trabaja a tu favor, no en tu contra. Una vida donde sentir ya no es una amenaza, sino una puerta a conocerte más profundamente y a construir una estabilidad emocional que nace desde dentro. Hay momentos en los que algo pequeño ocurre, un silencio, una respuesta corta, una mirada que no sabes interpretar, y de inmediato tu mente salta a la peor conclusión posible. No estás exagerando por gusto. Lo que realmente sucede es que tu cerebro busca la explicación más disponible emocionalmente, la que tiene almacenada con mayor intensidad por experiencias pasadas. Así funciona este fenómeno. Cuando una situación toca una emoción fuerte, el cerebro recurre a los recuerdos que dejaron una huella más profunda, no necesariamente a los más reales o a los más equilibrados. Es un atajo mental que alguna vez te ayudó a anticipar peligros, pero que hoy puede distorsionar lo que vives, haciéndote reaccionar según el pasado en lugar de responder desde el presente. Este proceso ocurre tan rápido que ni siquiera te das cuenta. Tal vez alguien no te contesta en un rato y, sin pensarlo, sientes en el pecho la vieja sensación de abandono. O tal vez te hacen una crítica suave y tu mente revive aquellas veces en las que te sentiste juzgado, humillado o insuficiente. Lo potente del sesgo es que no te muestra un recuerdo exacto, te muestra una emoción guardada. Y como esa emoción ya está marcada con fuerza en tu sistema, se vuelve la opción más accesible, la más probable, la que tu mente escoge sin preguntarte. Así, lo que podría ser solo una incógnita se convierte en una amenaza emocional porque tu cerebro está acostumbrado a llenar huecos con historias dolorosas. Cuando entiendes este mecanismo, empiezas a mirar tus reacciones de forma más compasiva. No estás siendo dramático. Estás interpretando desde tu archivo emocional más intenso. Pero aquí viene la parte transformadora. Esos archivos no son la verdad absoluta. Son solo los datos que quedaron mejor grabados porque hubo estrés, miedo o inseguridad en el momento en que se registraron. Lo que necesitas ahora es crear nuevas experiencias que sean igualmente memorables, pero desde la calma, las relaciones sanas y la conexión genuina. Cuantas más veces vivas momentos donde eres escuchado sin juicio, donde te tratan con coherencia, donde tus emociones son respetadas, más accesibles se vuelven esos recuerdos positivos. Y poco a poco, la primera interpretación dejará de ser la más negativa. Un paso importante es aprender a frenar la conclusión automática. Cuando notes que estás interpretando algo desde ese reflejo emocional, puedes preguntarte, ¿qué otra explicación posible existe aquí? No necesitas creer al 100% la alternativa, basta con abrir un espacio mental para que tu cerebro no se aferre solo a la opción más cargada emocionalmente. Tal vez ese mensaje no llegó porque la persona está ocupada.
Tal vez esa expresión facial no era desinterés, sino cansancio. Tal vez esa distancia no significa rechazo, sino que la otra persona también tiene su propio mundo emocional complejo. Ese pequeño ejercicio interrumpe el patrón y le enseña a tu mente que existen otras rutas, no solo la más dolorosa. Otra herramienta poderosa es aprender a revisar la evidencia real del presente. Cuando una situación te active, pregúntate, ¿qué está ocurriendo aquí y ahora, sin mezclarlo con lo que temo? A menudo descubrirás que tus sensaciones son más intensas que la realidad del momento. Y eso no es un error, es una pista. Es tu sistema nervioso diciéndote que esa emoción viene de otra parte. Cuando lo reconoces, puedes sostener esa activación sin reaccionar impulsivamente. Puedes respirar, sentir la incomodidad y recordarte, esto es una respuesta antigua. No tengo que actuar desde aquí. Ese espacio entre emoción y acción es la base de la regulación emocional adulta. También es útil verbalizar tus necesidades con claridad. Muchas veces el sesgo aparece cuando no sabes lo que la otra persona piensa y tu cerebro se adelanta. Si expresas lo que sientes o preguntas directamente, abres la puerta a una explicación real, no imaginada. Esto no solo corrige interpretaciones erróneas, sino que crea nuevas experiencias emocionales donde la comunicación reemplaza el miedo. Cada vez que eliges la claridad por encima de la suposición, estás debilitando el sesgo y fortaleciendo la capacidad de relacionarte desde un lugar más seguro. Otro aspecto clave es desarrollar un registro emocional más equilibrado. Puedes hacerlo prestando atención a los momentos positivos, incluso a los pequeños. El cerebro tiende a fijarse más en lo negativo porque su función es protegerte, pero si entrenas tu atención para reconocer señales de cuidado, estabilidad, respeto o reciprocidad, esos recuerdos van ganando espacio en tu sistema. No se trata de negar lo difícil, sino de darle a tu mente un archivo más amplio donde pueda recurrir a interpretaciones no basadas exclusivamente en el dolor. Con el tiempo, notarás que la intensidad de las interpretaciones negativas disminuye. La sensación de urgencia baja. Tu capacidad de esperar sin suponer mejora. Empiezas a darte cuenta de que no todo silencio es abandono, que no toda crítica es un ataque, que no toda distancia es desinterés. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Descubres que puedes vivir tus relaciones desde lo que realmente sucede, no desde lo que temes que pase. Cuando logras eso, recuperas una libertad emocional que quizá ni sabías que habías perdido. Hay recuerdos que no puedes describir con palabras, pero que viven en tu cuerpo como si hubieran ocurrido ayer. No son imágenes claras ni frases completas, son sensaciones, impulsos, formas de reaccionar sin pensar. Eso es lo que la psicología llama memoria implícita, un tipo de aprendizaje emocional que se guarda sin pasar por la mente consciente. Y cuando se trata de vínculos, esa memoria define en gran parte cómo te relacionas con los demás, incluso cuando crees que lo estás haciendo de forma racional. Es como llevar un archivo secreto que influye en tus decisiones, tus miedos, tus elecciones afectivas y tus expectativas, aunque nunca lo hayas leído conscientemente. Esta memoria se forma en los primeros años de vida, cuando tu cerebro aún no tenía la capacidad de organizar recuerdos explícitos. Lo que sí podía registrar eran estados emocionales, cómo se sentía estar cerca de alguien, cómo se sentía ser consolado, ignorado, protegido o criticado. Si tus cuidadores respondían con calidez y presencia, tu memoria implícita registró un patrón de seguridad. Si hubo rechazo, tensión o incoherencia, registró un patrón de alerta. Y esos patrones se activan hoy sin pedirte permiso, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Por eso, a veces reaccionas con más intensidad de la que la situación merece, o tienes una mezcla de emociones que no puedes explicar con lógica. Es tu cuerpo repitiendo algo aprendido hace mucho tiempo. Lo más interesante, y a veces frustrante, es que esta memoria no se recuerda, se revive. Puedes creer que ya superaste ciertas experiencias y aún así sentirte de repente como un niño pequeño frente a un conflicto emocional. No es que seas inmaduro, es que tu sistema nervioso conserva esas huellas como una guía para protegerte. La memoria implícita actúa como un radar. Si detecta un tono de voz similar al que alguna vez te hizo daño, o una actitud que se parece a la de alguien que te decepcionó, activa una emoción intensa, incluso cuando la situación actual no tiene nada que ver con aquella. Y aunque parezca irracional, es un reflejo profundamente humano. El cuerpo intenta mantenerte a salvo basándose en lo que conoce. Pero aquí viene la parte transformadora.
Aunque esta memoria no se pueda borrar, sí se puede actualizar. El cerebro reescribe sus patrones cada vez que vives una experiencia emocional nueva que contradice la antigua. Si creciste aprendiendo que pedir ayuda genera rechazo, cada vez que alguien te apoya de verdad, tu memoria implícita recibe un dato nuevo. Si aprendiste que la cercanía es peligrosa, cada interacción segura con alguien confiable es como una línea fresca en un mapa que antes estaba incompleto. Y si internalizaste que no era suficiente, cada acto de autocuidado, cada límite sano, cada gesto de respeto hacia ti mismo construye un registro alternativo que fortalece tu mundo interno. La dificultad está en que estas actualizaciones requieren repetición, no solo comprensión. No basta con saber que tu pasado influye en tu presente, necesitas vivir experiencias que le enseñen a tu cuerpo un significado diferente. Por eso, practicar la vulnerabilidad controlada es un paso tan importante. Pequeños momentos donde te permites abrirte un poco, donde expresas lo que sientes sin anticipar el rechazo, donde pides lo que necesitas aunque tu mente tiemble. Cada vez que haces eso, estás enseñando a tu memoria implícita que el mundo no funciona como antes, que ahora eres un adulto con herramientas, con autonomía y con opciones. Otra práctica esencial es la observación consciente del cuerpo. Cuando una reacción intensa aparezca, pregúntate, ¿qué parte de mí está hablando ahora? A veces descubrirás que tu emoción no corresponde al presente, sino a una mezcla de sensaciones antiguas. En vez de bloquearlas o juzgarlas, puedes acompañarlas. Respirar profundo, tocar tu pecho, notar dónde se acumula la tensión. Esta atención suave le dice a tu sistema nervioso, estoy aquí ahora. No soy el mismo de entonces. Esa presencia adulta es una forma poderosa de corregulación interna que va creando nuevas asociaciones de seguridad. También puedes ayudarte construyendo relaciones que fomenten experiencias correctivas. Personas capaces de escucharte sin invalidar, de respetar tus límites, de no usar tu vulnerabilidad en tu contra. Cada vínculo sano funciona como un laboratorio emocional que reeduca tu memoria implícita. Y aunque a veces sientas resistencia, esa resistencia también es parte del proceso. Es la memoria antigua intentando mantener su narrativa, no una señal de que estés fallando. Con el tiempo, algo profundo empieza a cambiar. Tus reacciones se vuelven menos automáticas, tus emociones se tornan más manejables y tus relaciones más equilibradas. No porque olvides tu historia, sino porque ya no te define. Has construido suficientes experiencias nuevas como para que la memoria implícita deje de actuar siempre desde la herida y empiece a responder desde el presente. Y cuando eso sucede, descubres una libertad emocional que quizá nunca habías sentido, la libertad de elegir cómo quieres relacionarte, no como tu pasado te entrenó a reaccionar. Hay un límite interno que rara vez reconocemos, pero que determina con enorme precisión cómo nos comportamos dentro de nuestras relaciones. Un umbral, casi como un sensor emocional, que se activa cuando sentimos que la presión del vínculo supera lo que podemos sostener sin entrar en modo defensa. Ese límite no es fijo ni universal, es el resultado de nuestras experiencias tempranas, nuestras heridas no resueltas, nuestras estrategias de supervivencia emocional. Cuando alguien se acerca demasiado, cuando nos hace una crítica, cuando sentimos que podríamos decepcionar, cuando aparece la posibilidad de rechazo, es como si ese umbral se tensara, y de repente reaccionamos de manera que ni siquiera entendemos del todo. Todos tenemos situaciones que disparan esta alarma interna, un tono de voz, un silencio prolongado, un mensaje interpretado como distancia, una discusión que escala más rápido de lo esperado. Y lo interesante es que la reacción suele ser desproporcionada no porque seamos exagerados, sino porque nuestro sistema emocional está respondiendo a algo mucho más antiguo que el momento presente. No estamos reaccionando solo a lo que la otra persona dijo o hizo, sino a lo que nuestro cuerpo aprendió a temer hace años. Por eso, un comentario inocente puede sentirse como un ataque, una diferencia de opinión como una amenaza, o un límite ajeno como un abandono. Comprender tu umbral de estrés interpersonal es como encender una luz en una habitación donde siempre habías caminado a oscuras. Empiezas a notar cuando exactamente te tensas, que te duele más de lo que debería, que te hace cerrar el corazón o levantar las defensas sin pensarlo. Y, sobre todo, empiezas a descubrir el porqué. Puede que hayas crecido en un entorno donde mostrar emociones era inseguro, donde el conflicto era explosivo o donde tenías que estar alerta todo el tiempo para evitar un disgusto. Entonces, hoy, cualquier señal mínima de tensión hace que tu cuerpo se prepare para protegerse, incluso si la situación actual no lo justifica.
Cuando este umbral está muy bajo, cualquier inconveniente se siente enorme. Empiezas a evitar conversaciones difíciles, rechazar vínculos profundos o actuar con frialdad para no exponerte. Si está muy alto, puedes aguantar demasiado, normalizar dinámicas dañinas o callar para no molestar. En ambos casos, lo que sucede es que tu cuerpo intenta mantenerte a salvo, pero sin una estrategia ajustada al presente. Actúas según patrones antiguos, no según tus necesidades reales de adulto. La clave está en entrenar la capacidad de reconocer ese momento preciso en que tu sistema emocional se sobrecarga. Puede ser un nudo en el estómago, una presión en el pecho, un impulso de justificarte, de atacar o de desaparecer. Ese instante es oro. No porque debas evitarlo, sino porque te muestra exactamente dónde está el punto donde puedes empezar a crecer. Si logras pausar ahí, aunque sea unos segundos, puedes pasar del automatismo a la elección. Puedes preguntarte, ¿qué amenaza percibo aquí? ¿Es real o es heredada? ¿Qué necesito de verdad en este momento? Esas preguntas no eliminan la emoción, pero evitan que dirija tu conducta sin tu permiso. Elevar tu umbral de estrés interpersonal no significa volverte inmune a la tensión, sino desactivar las respuestas automáticas que distorsionan tus relaciones. Significa diferenciar entre lo que te pasó y lo que está pasando. Significa darle a cada vínculo la oportunidad de ser lo que realmente es, no una proyección de tus temores. Implica entrenar tu sistema nervioso para tolerar un poco más de vulnerabilidad, un poco más de cercanía, un poco más de incertidumbre sin que eso se convierta inmediatamente en una señal de peligro. Y aquí entra algo esencial: regularte no es un acto aislado, sino un hábito diario. Es respirar antes de reaccionar, pedir claridad en lugar de asumir lo peor, expresar tus límites sin miedo a perder al otro. Es reconocer cuando tu cuerpo entra en alerta y recordarte que estás en un espacio donde puedes responder desde tu adulto, no desde tu herida. Esa práctica, repetida, va remodelando tu capacidad de estar en un vínculo sin sentir que cada interacción es una prueba de supervivencia. Con el tiempo, notas algo sorprendente: lo que antes te sobrecargaba ya no te satura tanto. Las conversaciones difíciles no se sienten como una amenaza, sino como parte natural de relacionarte. Los desacuerdos no activan automáticamente el miedo al abandono. La cercanía no te asfixia. Empiezas a sostenerte mejor, a entenderte mejor y, en consecuencia, a relacionarte desde un lugar mucho más estable y auténtico. Y lo más valioso es que, cuando tu umbral cambia, tus relaciones cambian contigo. Se vuelven más claras, más honestas, más libres de proyecciones. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no estás sobreviviendo dentro del vínculo, sino habitándolo. Y ese cambio, aunque parezca sutil, lo transforma absolutamente todo. A veces, sin darnos cuenta, pasamos gran parte de nuestra vida emocional persiguiendo algo que ni siquiera sabemos cómo nombrar. Es una especie de refugio psicológico, una sensación de estabilidad, un aquí estoy bien que siempre estamos intentando recrear. Esta búsqueda no siempre es consciente, más bien, se convierte en un patrón automático, una brújula emocional que apunta hacia aquello que en algún momento nos hizo sentir protegidos, incluso si hoy ya no nos sirve o incluso si nunca fue realmente seguro. Y lo curioso es que este patrón no se manifiesta solo en situaciones intensas, está metido en los detalles más cotidianos: cómo reaccionas ante un mensaje que no llega, qué haces cuando alguien se aleja, cómo interpretas un silencio, o porque te aferras a ciertas dinámicas que te hacen daño pero que te resultan conocidas. Cuando este patrón es inconsciente, la mente tiende a confundir familiaridad con seguridad. Y ahí es donde empieza el bucle. Podemos buscar personas que nos traten de una manera que coincide con experiencias emocionales antiguas, creyendo que eso es normal. Podemos repetir roles, posturas y expectativas sin cuestionarlas. Y lo más importante, podemos interpretar la conducta de los demás desde un filtro que no está basado en el presente, sino en las heridas o los aprendizajes emocionales del pasado. La búsqueda de seguridad se vuelve así una búsqueda de lo conocido, no de lo saludable. Por ejemplo, si creciste en un entorno donde el cariño venía mezclado con distancia, exigencia o imprevisibilidad, es muy probable que, de adulto, tu cuerpo lea como seguro precisamente lo que se siente así, inestable, pero familiar. Y quizá te sorprendes preguntándote por qué te sientes atraído por patrones que te generan ansiedad. La respuesta está en que tu sistema emocional aprendió a interpretar esa tensión como parte del vínculo. En cambio, cuando alguien te ofrece calma, coherencia o afecto estable,
puede resultarte extraño, incluso desconfiable. Y aquí aparece un momento clave. La incomodidad frente a la calma suele ser una señal de que tu brújula emocional todavía está calibrada con referencias antiguas. Entender esto no es para culpar a nadie ni para avergonzarse, es para observarse con honestidad y ver dónde estás buscando seguridad realmente. Porque esta búsqueda influye en tus decisiones más íntimas: elegir parejas, reaccionar a conflictos, poner límites o cederlos, confiar o desconfiar. Y cuando empiezas a preguntarte ¿de dónde aprendí que esto es lo seguro para mí?, algo dentro se mueve. Empieza un proceso de reeducación emocional donde puedes construir una idea de seguridad que no esté basada solo en la familiaridad, sino en lo que realmente te cuida. Una parte esencial de este proceso es aprender a identificar la señal interna que dispara tu búsqueda automática. Puede ser un miedo súbito a perder a alguien, una necesidad urgente de aprobación, un impulso de justificar lo injustificable o incluso una sensación de vacío cuando no recibes una respuesta rápida. Cada una de estas reacciones es como un pequeño mapa hacia ese patrón aprendido. En lugar de pelear contigo por sentirlas, la clave está en detenerte un segundo y preguntarte: ¿qué parte de mí está intentando sentirse a salvo ahora mismo? Esa pregunta es poderosa porque cambia el foco del juicio a la curiosidad, y la curiosidad abre espacio para el cambio. A medida que profundizas, descubres que la seguridad emocional no se construye fuera, sino dentro de ti. La forma en que te hablas, cómo interpretas los silencios, cómo te sostienes cuando algo no sale como esperabas, todo eso va moldeando un espacio interno que poco a poco se vuelve más estable. Y al fortalecerlo, tu búsqueda externa cambia sola. Ya no eliges vínculos por urgencia, sino por afinidad. Ya no necesitas controlar lo que el otro hace, porque tu centro no está en riesgo. Ya no te aferras a lo mínimo, porque tu estándar empieza a subir. Y quizá lo más transformador es darte cuenta de que puedes aprender una nueva manera de sentirte seguro. Puedes acostumbrar a tu sistema nervioso a la calma, al respeto, a la coherencia. Al principio, puede sentirse extraño, casi como si algo faltara. Es normal. Es el eco del patrón antiguo reclamando lo que siempre conoció. Pero si sigues adelante, si te permites quedarte en espacios emocionales donde no necesitas luchar por tu lugar, tu brújula empieza a reajustarse. Y un día descubres que la verdadera seguridad no se siente como tensión, ni como urgencia, ni como miedo a perder. Se siente como presencia, como claridad, como la capacidad de estar contigo incluso cuando las cosas no son perfectas. Cuando llegas ahí, ya no buscas seguridad afuera desesperadamente. La eliges. La construyes. La reconoces. Porque por fin has aprendido que puedes ser tu propio lugar seguro. Desde muy pequeños, desarrollamos mecanismos para protegernos de experiencias emocionales que percibimos como amenazantes. Estos mecanismos no son arbitrarios, surgen como estrategias de autoprotección temprana, diseñadas para mantenernos seguros ante la incertidumbre, el rechazo o la falta de atención. Por ejemplo, un niño que experimenta constantes críticas o desapego puede aprender a minimizar sus emociones, a retirarse antes de ser herido o a agradar en exceso para evitar conflictos. Aunque estas estrategias cumplen una función adaptativa en la infancia, muchas veces persisten en la adultez de manera automática, afectando nuestras relaciones, decisiones y la forma en que gestionamos la intimidad y la vulnerabilidad. Reconocer estos patrones es esencial, porque solo cuando somos conscientes de ellos podemos decidir si nos sirven o nos limitan. Uno de los elementos centrales de estas estrategias es la anticipación de riesgos emocionales. Desde temprana edad, nuestro cerebro aprende a detectar señales de posible amenaza y a responder antes de que el daño ocurra. Esto puede manifestarse como desconfianza constante, hiperalerta ante pequeños gestos o la tendencia a evitar situaciones que podrían generar conflicto o rechazo. En la adultez, estas mismas respuestas se traducen en comportamientos protectores que muchas veces se confunden con personalidad o carácter, cuando en realidad son ecos de nuestra historia temprana. Comprender que estas reacciones no son inherentemente negativas, sino intentos de autoprotección mal calibrados para el presente, nos permite abordarlas con compasión hacia nosotros mismos y con estrategias concretas para modificarlas. Una práctica fundamental es la observación consciente de nuestras reacciones automáticas. Cuando sentimos miedo, ansiedad o resistencia en una interacción social o emocional, podemos detenernos y preguntarnos: ¿esto refleja un peligro real o es mi estrategia de autoprotección reaccionando al pasado?
Este acto de distanciamiento consciente crea un espacio crucial entre el estímulo y nuestra respuesta, dándonos la posibilidad de elegir una acción más alineada con nuestras metas actuales, en lugar de repetir patrones heredados de la infancia. Es aquí donde la introspección se convierte en una herramienta poderosa de transformación. No se trata de eliminar la estrategia, sino de reprogramarla para que nos sirva de manera adaptativa en el presente. Otra técnica efectiva consiste en la exposición gradual y controlada a situaciones que antes activaban estas estrategias de autoprotección. Por ejemplo, si tendemos a evitar confrontaciones por miedo al rechazo, podemos practicar expresar opiniones de manera segura y limitada, observando nuestras emociones y ajustando nuestra respuesta sin juicio. Cada pequeño acto de valentía emocional fortalece nuestra sensación de seguridad interna y modifica gradualmente los patrones automáticos de autoprotección. La neurociencia respalda este enfoque. La repetición de nuevas experiencias emocionales seguras puede reconfigurar las conexiones neuronales asociadas con el miedo y la anticipación de amenaza, promoviendo cambios duraderos en nuestra conducta relacional. La autoempatía y el reconocimiento de nuestras necesidades también juegan un papel central en la transformación de estas estrategias. Al aceptar que nuestra tendencia a protegernos fue una respuesta lógica a contextos pasados, reducimos la culpa y la autocrítica, creando un terreno fértil para el cambio. Esto nos permite reemplazar la autoprotección rígida con límites conscientes y saludables. Aprendemos a decir no cuando es necesario, a pedir apoyo cuando lo necesitamos y a mantener la cercanía emocional sin sentirnos en peligro. La clave está en equilibrar la seguridad interna con la apertura hacia nuevas experiencias, construyendo relaciones más auténticas y satisfactorias. Además, reflexionar sobre la función adaptativa de estas estrategias nos ayuda a comprender que no todas las conductas protectoras deben eliminarse, algunas pueden transformarse en herramientas de autocuidado conscientes. Por ejemplo, reconocer cuando necesitamos espacio emocional para procesar una experiencia difícil es una forma saludable de autoprotección, muy diferente de un patrón automático de evitación que nos aleja de la intimidad. Aprender a distinguir entre protección adaptativa y patrones limitantes nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestra vida actual y nuestras aspiraciones relacionales. El cambio requiere consistencia y paciencia. Cada interacción en la que elegimos actuar desde la conciencia en lugar de la reacción automática es un pequeño paso hacia la reprogramación de nuestras estrategias de autoprotección. Con el tiempo, estas elecciones conscientes se acumulan, fortaleciendo la capacidad de vivir relaciones más libres, abiertas y auténticas. Nos damos cuenta de que lo que antes era un mecanismo de supervivencia ahora puede convertirse en una habilidad de autorregulación y autocuidado, una herramienta que nos permite enfrentar desafíos emocionales sin repetir los patrones del pasado. Comprender y trabajar con estas estrategias de autoprotección temprana nos brinda la oportunidad de transformar la manera en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Nos permite reemplazar la reacción automática por la elección consciente, creando un espacio seguro donde la intimidad, la vulnerabilidad y la conexión emocional se convierten en experiencias de crecimiento, en lugar de fuentes de ansiedad. Cada paso de introspección y cada acto deliberado de apertura nos acerca a la versión más equilibrada y auténtica de nosotros mismos, demostrando que aunque nuestras estrategias de protección nacieron de la necesidad, ahora podemos transformarlas en poderosas herramientas de desarrollo personal y emocional. Lo que aprendemos sobre la intimidad en la infancia no desaparece con la adultez. Más bien, se convierte en una plantilla silenciosa que guía la manera en que nos conectamos con los demás. Esta plantilla no siempre es consciente, muchas veces actúa detrás de nuestras decisiones, nuestras expectativas y nuestras inseguridades en las relaciones. Por ejemplo, si de niño experimentaste consistencia emocional y cercanía, tu patrón interno te permite buscar y mantener vínculos seguros con confianza. Por otro lado, si hubo imprevisibilidad o desapego, es probable que tu sistema relacional busque protegerse anticipando el rechazo, generando una barrera invisible entre tú y quienes te rodean. Reconocer esta plantilla es el primer paso para no dejar que defina automáticamente tus experiencias adultas. Cuando exploramos nuestras relaciones desde esta perspectiva, entendemos por qué ciertos comportamientos nos generan ansiedad o desconfianza de manera casi automática. Quizás te encuentres atrayendo repetidamente personas que refuerzan tus miedos tempranos, o tal vez evitas la cercanía por temor a ser herido. La buena noticia es que esta plantilla no es inmutable. A través de la introspección y la práctica deliberada, podemos modificar la manera en que respondemos a la intimidad, aprendiendo a diferenciar entre las señales del pasado y la realidad del presente.
Una de las herramientas más poderosas para reprogramar esta plantilla es la conciencia emocional activa. Esto implica identificar cuando tus reacciones están siendo impulsadas por patrones antiguos en lugar de la situación real. Por ejemplo, si sientes desconfianza repentina cuando alguien intenta acercarse, en lugar de retirarte automáticamente, puedes hacer una pausa y preguntarte, ¿esto refleja un peligro real o es mi patrón aprendido reaccionando? Este simple acto de cuestionamiento crea un espacio entre el estímulo y tu respuesta, un espacio que es fundamental para construir nuevas formas de intimidad. Además, la práctica de la vulnerabilidad consciente es esencial. Ser vulnerable no significa exponerte sin límites, sino permitirte experimentar cercanía de manera controlada y segura, evaluando gradualmente tus límites y ajustándolos a lo que ahora sabes que es saludable. Cada interacción donde eliges abrirte, aunque sea un poco, funciona como un pequeño ensayo de reescritura de tu plantilla de intimidad. Con el tiempo, estos ensayos se acumulan y comienzan a reemplazar las antiguas expectativas con nuevas experiencias de conexión segura y significativa. Otra estrategia complementaria es observar tus patrones de apego en las relaciones actuales. Esto no solo se trata de identificar conductas repetitivas, sino de entender las emociones subyacentes que las motivan. Pregúntate, ¿qué estoy tratando de proteger? ¿O qué miedo está impulsando esta reacción? Al dar nombre a estas emociones y reconocer su origen, reduces su poder sobre ti y aumentas tu capacidad de responder de manera consciente. La neurociencia nos dice que la repetición de estas prácticas puede fortalecer nuevas vías neuronales, facilitando cambios duraderos en cómo percibimos y experimentamos la intimidad. También es útil considerar la influencia de la autoempatía y la autoaceptación. La manera en que nos tratamos a nosotros mismos refleja directamente cómo permitimos que otros nos traten. Al cultivar una relación interna basada en cuidado y respeto, comienzas a establecer un estándar interno que guía tus interacciones externas. Esto crea una base sólida para construir intimidad sin miedo, porque sabes que puedes manejar la vulnerabilidad sin perder tu integridad emocional. Finalmente, es crucial recordar que este proceso es gradual y no lineal. Modificar la plantilla de intimidad adoptada no significa eliminar todas las respuestas automáticas de la infancia, sino aprender a gestionarlas y a crear nuevas experiencias emocionales que puedan coexistir con los patrones antiguos hasta que sean reemplazados. Cada pequeño acto de conciencia, cada momento de vulnerabilidad elegida, cada reflexión sobre tus emociones, contribuye a una transformación profunda. Con el tiempo, empezarás a notar que las relaciones no solo se vuelven más satisfactorias, sino que también te permiten sentirte más libre y auténtico, sin la carga invisible del pasado moldeando cada conexión. Este es el poder de comprender y trabajar con la plantilla de intimidad. Convierte la introspección en acción y la historia personal en una herramienta de crecimiento, demostrando que aunque la infancia influye, no determina el alcance de tu capacidad de amar y ser amado. Imagina por un momento que toda tu vida emocional funciona como un sistema operativo que se instaló cuando eras pequeño, mucho antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlo. Ese sistema, silencioso pero poderoso, decide cómo interpretas las palabras de los demás, cómo reaccionas al conflicto, qué entiendes por amor y hasta qué tipo de personas te atraen. No lo elegiste tú. Se formó observando cómo te miraban, cómo te hablaban, cómo respondían a tus necesidades, y cómo aprendiste a protegerte. Ese sistema es tan automático que, de adulto, puedes sentir que simplemente eres así, cuando en realidad estás repitiendo un patrón aprendido. Y lo más fascinante es que ese patrón no está escrito en piedra, se puede reprogramar, pero primero necesitas verlo con claridad. Cuando un niño crece en un entorno estable, donde sus emociones son validadas y su malestar es atendido con coherencia, su mente construye un modelo interno donde el mundo es un lugar seguro y las personas son accesibles. Ese niño, convertido en adulto, tiende a confiar, a pedir ayuda cuando la necesita y a sentirse digno de amor. Pero si la historia fue distinta, si hubo respuestas frías, impredecibles o directamente ausentes, el cerebro aprendió otra cosa. Aprendió que para sobrevivir emocionalmente debía adaptarse. Y esa adaptación, que en su momento fue una estrategia brillante, puede convertirse años después en un filtro que distorsiona tus relaciones. Tal vez reconoces esa sensación de estar siempre evaluando si estás molestando. O ese impulso de alejarte cuando alguien quiere acercarse más de lo que te sientes cómodo. O ese nudo en el pecho cuando tu pareja tarda demasiado en responder un mensaje y tu mente empieza a construir un guión catastrófico. Nada de eso aparece de la nada.
Son interpretaciones automáticas basadas en experiencias pasadas que el cerebro guarda como referencia. Lo importante es entender que no son defectos, sino mecanismos de protección que alguna vez tuvieron sentido. Y si lo miras desde ahí, quizás empieces a notar que lo que hoy te complica la vida fue, en realidad, una forma muy inteligente de sobrevivir emocionalmente cuando eras pequeño. La clave está en que este modelo interno funciona como un lente. Si tu lente está teñido de inseguridad, interpretas la neutralidad como rechazo. Si está teñido de miedo, ves peligro donde solo hay incertidumbre. Y si está teñido de autoexigencia, te culpas incluso por necesidades humanas básicas como descansar o pedir cariño. El primer paso para cambiar no es criticarte, sino observar ese lente con curiosidad, como quien examina una herramienta antigua para entender cómo funciona. Pregúntate, ¿esta reacción es mía, o es la copia de un patrón que aprendí cuando apenas estaba descubriendo el mundo? Los estudios en neurociencia afectiva muestran que el cerebro adulto posee neuroplasticidad, la capacidad de reorganizar conexiones cuando recibe nuevas experiencias emocionales sostenidas en el tiempo. Eso significa que no estás condenado a repetir los mismos errores relacionales ni a sentir el mismo peso emocional cada vez que surge un conflicto. Lo que sí necesitas es empezar a dar pequeñas señales a tu cerebro de que ese antiguo guión puede ser actualizado. Y no se trata de cambiar de un día para otro, sino de ir construyendo microexperiencias que contradigan la narrativa antigua. Como permitirte expresar algo que normalmente te callarías. Como tolerar unos segundos más de cercanía antes de retirarte. Como preguntarte si realmente tienes alguna evidencia para pensar que te van a abandonar, o si es un recuerdo activado, no un peligro real. Cuando empiezas a crear estas pequeñas grietas en los patrones antiguos, sucede algo precioso. El modelo interno deja de funcionar como un bloque rígido y empieza a flexibilizarse. La mente, que antes reaccionaba desde el pasado, empieza a elegir desde el presente. Y ahí es donde surge la verdadera autonomía emocional. No se trata de negar tu historia, sino de dejar de ser prisionero de ella. Porque el adulto que eres hoy ya tiene recursos que el niño que fuiste nunca tuvo. Capacidad de análisis, independencia, relaciones más saludables y la posibilidad de alejarte de entornos dañinos. Ese poder no siempre lo sientes, pero lo tienes. Un ejercicio que puede ayudarte es observar tus reacciones automáticas como si fueran mensajes antiguos guardados en tu buzón. Cuando llega una emoción intensa, en vez de actuar de inmediato, imagina que estás leyendo una carta que dice, esto es peligroso, aléjate, o esto es abandono, preocúpate, o no eres suficiente, es tu culpa. Luego pregúntate, ¿de verdad esta carta está dirigida al adulto que soy ahora, o está dirigida al niño que una vez necesitó protección? Ese pequeño espacio de reflexión crea una brecha entre tú y el patrón, y en esa brecha nace la libertad de elegir una respuesta diferente. Con el tiempo, esa práctica transforma el modelo interno, lo vuelve más estable, menos reactivo y mucho más justo contigo mismo. Descubres que puedes vincularte sin desaparecer, que puedes pedir sin sentirte una carga, que puedes amar sin vivir en alerta. Y lo más poderoso de todo, descubres que no estás roto, solo estás reescribiendo un mapa emocional que se dibujó demasiado pronto. Cuando entiendes eso, cada pequeño cambio deja de parecer un esfuerzo agotador y se convierte en un acto de reparación profunda contigo mismo, casi como decir, esto es lo que merezco, y estoy aprendiendo a permitirlo. El modo en que nos acercamos a los demás, como elegimos la cercanía o la distancia en nuestras interacciones, no es casual. Desde la infancia, aprendemos a medir y ajustar nuestra proximidad con los demás según experiencias emocionales tempranas. Estas experiencias crean un patrón silencioso que guía nuestra conducta social sin que nos demos cuenta. Algunas personas se sienten cómodas con la cercanía física y emocional, mientras que otras prefieren mantener un espacio seguro, evitando que otros se acerquen demasiado. Este patrón no es simplemente un rasgo de personalidad, sino un estilo de adaptación que refleja la forma en que nuestro cerebro aprendió a gestionar la seguridad y la amenaza relacional. Comprender cómo operamos en este nivel nos permite transformar nuestras relaciones de manera consciente, en lugar de repetir respuestas automáticas que pueden alejarnos de la conexión que deseamos. Cuando exploramos este estilo de proximidad, nos damos cuenta de que está profundamente influenciado por la percepción de seguridad que tuvimos de niños. Si crecimos en un entorno donde los cuidadores respondían consistentemente a nuestras necesidades, es probable que nos sintamos cómodos con la cercanía y busquemos mantenerla en nuestras relaciones adultas. Por el contrario, si nuestras necesidades afectivas fueron ignoradas o inconsistentes, podemos desarrollar patrones de evitación,
manteniendo distancia incluso cuando anhelamos intimidad. Reconocer este patrón es fundamental porque nos permite diferenciar entre las señales reales de nuestra pareja, amigo o colega, y las respuestas aprendidas de protección que vienen de nuestra historia temprana. Esta distinción abre un espacio para la elección consciente. Podemos decidir acercarnos, estableciendo confianza, en lugar de reaccionar automáticamente al miedo que nos fue inculcado. Una de las estrategias más efectivas para trabajar con nuestro estilo de proximidad es la autoobservación constante en las interacciones sociales. Esto significa prestar atención a cómo nos sentimos físicamente y emocionalmente cuando alguien se acerca o se aleja. Notar tensiones en el cuerpo, resistencia emocional o impulsos de retraimiento nos da información valiosa sobre los patrones internos que operan detrás de la superficie. Por ejemplo, sentir incomodidad ante un gesto de afecto puede ser un indicio de que nuestra plantilla temprana de apego está interpretando esa cercanía como potencial amenaza. Al reconocer estas señales, podemos empezar a practicar la regulación emocional consciente, permitiéndonos permanecer presentes y responder de manera más flexible y auténtica, en lugar de dejar que el patrón automático determine nuestra conducta. Además, la exposición gradual a situaciones de cercanía segura es una herramienta poderosa para modificar nuestro estilo de proximidad. Esto no implica forzarnos a relaciones íntimas inmediatas, sino diseñar experiencias controladas que desafíen suavemente las reacciones automáticas. Por ejemplo, si tiendes a mantener distancia, puedes practicar pequeños actos de cercanía emocional, como compartir un pensamiento personal con alguien de confianza, observando cómo te sientes y ajustando tu respuesta sin juicio. Cada éxito, por pequeño que sea, fortalece la sensación de seguridad interna y reconfigura las vías neuronales que sostienen la conducta de distancia. Con el tiempo, estas experiencias acumuladas crean un nuevo patrón de proximidad que permite conexiones más auténticas y satisfactorias. El entendimiento de este estilo también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras conductas afectan a los demás. Nuestras decisiones sobre acercamiento o distancia no solo son internas, generan una respuesta emocional en las personas con las que interactuamos. Ser consciente de nuestro patrón nos permite equilibrar la necesidad de seguridad con la capacidad de intimidad, fomentando relaciones más armoniosas y recíprocas. La clave está en la flexibilidad, aprender a ajustar nuestra proximidad según el contexto y la confianza que se ha construido, en lugar de permanecer atrapados en la rigidez de los patrones antiguos. Por último, integrar esta conciencia en la vida cotidiana requiere práctica deliberada y paciencia. Cada interacción social es una oportunidad para observar, experimentar y ajustar nuestro estilo de proximidad. Al hacerlo, comenzamos a construir un repertorio de conductas más adaptativas que reflejan no solo nuestro deseo de conexión, sino también nuestra capacidad de regulación emocional y empatía. La ciencia del apego nos enseña que estos patrones no son fijos, son moldeables a través de la experiencia y la introspección consciente. Con cada paso, cada acto de acercamiento elegido, estamos reescribiendo nuestro mapa relacional, reemplazando las viejas defensas automáticas con un comportamiento más flexible, seguro y auténtico. Al comprender y trabajar con nuestro estilo de proximidad conductual, abrimos la puerta a relaciones más profundas y significativas, donde la cercanía y la intimidad dejan de ser fuente de ansiedad y se convierten en espacios de crecimiento mutuo y conexión genuina. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, pero cada elección consciente que hacemos para acercarnos, comprender y conectar con los demás es un acto de autogestión emocional y liberación de patrones heredados de nuestra infancia. Con paciencia, práctica y conciencia, es posible redefinir la manera en que nos relacionamos, construyendo vínculos que reflejen quiénes somos hoy, no solo quienes fuimos. Imagina por un momento que toda tu vida emocional funciona como un sistema operativo que se instaló cuando eras pequeño, mucho antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlo. Ese sistema, silencioso pero poderoso, decide cómo interpretas las palabras de los demás, cómo reaccionas al conflicto, qué entiendes por amor y hasta qué tipo de personas te atraen. No lo elegiste tú. Se formó observando cómo te miraban, cómo te hablaban, cómo respondían a tus necesidades, y cómo aprendiste a protegerte. Ese sistema es tan automático que, de adulto, puedes sentir que simplemente eres así, cuando en realidad estás repitiendo un patrón aprendido. Y lo más fascinante es que ese patrón no está escrito en piedra, se puede reprogramar, pero primero necesitas verlo con claridad. Cuando un niño crece en un entorno estable, donde sus emociones son validadas y su malestar es atendido con coherencia, su mente construye un modelo interno donde el mundo es un lugar seguro y las personas son accesibles. Ese niño,
convertido en adulto, tiende a confiar, a pedir ayuda cuando la necesita y a sentirse digno de amor. Pero si la historia fue distinta, si hubo respuestas frías, impredecibles o directamente ausentes, el cerebro aprendió otra cosa. Aprendió que para sobrevivir emocionalmente debía adaptarse. Y esa adaptación, que en su momento fue una estrategia brillante, puede convertirse años después en un filtro que distorsiona tus relaciones. Tal vez reconoces esa sensación de estar siempre evaluando si estás molestando. O ese impulso de alejarte cuando alguien quiere acercarse más de lo que te sientes cómodo. O ese nudo en el pecho cuando tu pareja tarda demasiado en responder un mensaje y tu mente empieza a construir un guión catastrófico. Nada de eso aparece de la nada. Son interpretaciones automáticas basadas en experiencias pasadas que el cerebro guarda como referencia. Lo importante es entender que no son defectos, sino mecanismos de protección que alguna vez tuvieron sentido. Y si lo miras desde ahí, quizás empieces a notar que lo que hoy te complica la vida fue, en realidad, una forma muy inteligente de sobrevivir emocionalmente cuando eras pequeño. La clave está en que este modelo interno funciona como un lente. Si tu lente está teñido de inseguridad, interpretas la neutralidad como rechazo. Si está teñido de miedo, ves peligro donde solo hay incertidumbre. Y si está teñido de autoexigencia, te culpas incluso por necesidades humanas básicas como descansar o pedir cariño. El primer paso para cambiar no es criticarte, sino observar ese lente con curiosidad, como quien examina una herramienta antigua para entender cómo funciona. Pregúntate, ¿esta reacción es mía, o es la copia de un patrón que aprendí cuando apenas estaba descubriendo el mundo? Los estudios en neurociencia afectiva muestran que el cerebro adulto posee neuroplasticidad, la capacidad de reorganizar conexiones cuando recibe nuevas experiencias emocionales sostenidas en el tiempo. Eso significa que no estás condenado a repetir los mismos errores relacionales ni a sentir el mismo peso emocional cada vez que surge un conflicto. Lo que sí necesitas es empezar a dar pequeñas señales a tu cerebro de que ese antiguo guión puede ser actualizado. Y no se trata de cambiar de un día para otro, sino de ir construyendo microexperiencias que contradigan la narrativa antigua. Como permitirte expresar algo que normalmente te callarías. Como tolerar unos segundos más de cercanía antes de retirarte. Como preguntarte si realmente tienes alguna evidencia para pensar que te van a abandonar, o si es un recuerdo activado, no un peligro real. Cuando empiezas a crear estas pequeñas grietas en los patrones antiguos, sucede algo precioso. El modelo interno deja de funcionar como un bloque rígido y empieza a flexibilizarse. La mente, que antes reaccionaba desde el pasado, empieza a elegir desde el presente. Y ahí es donde surge la verdadera autonomía emocional. No se trata de negar tu historia, sino de dejar de ser prisionero de ella. Porque el adulto que eres hoy ya tiene recursos que el niño que fuiste nunca tuvo. Capacidad de análisis, independencia, relaciones más saludables y la posibilidad de alejarte de entornos dañinos. Ese poder no siempre lo sientes, pero lo tienes. Un ejercicio que puede ayudarte es observar tus reacciones automáticas como si fueran mensajes antiguos guardados en tu buzón. Cuando llega una emoción intensa, en vez de actuar de inmediato, imagina que estás leyendo una carta que dice, esto es peligroso, aléjate, o esto es abandono, preocúpate, o no eres suficiente, es tu culpa. Luego pregúntate, ¿de verdad esta carta está dirigida al adulto que soy ahora, o está dirigida al niño que una vez necesitó protección? Ese pequeño espacio de reflexión crea una brecha entre tú y el patrón, y en esa brecha nace la libertad de elegir una respuesta diferente. Con el tiempo, esa práctica transforma el modelo interno, lo vuelve más estable, menos reactivo y mucho más justo contigo mismo. Descubres que puedes vincularte sin desaparecer, que puedes pedir sin sentirte una carga, que puedes amar sin vivir en alerta. Y lo más poderoso de todo, descubres que no estás roto. Solo estás reescribiendo un mapa emocional que se dibujó demasiado pronto. Cuando entiendes eso, cada pequeño cambio deja de parecer un esfuerzo agotador y se convierte en un acto de reparación profunda contigo mismo, casi como decir, esto es lo que merezco, y estoy aprendiendo a permitirlo.